Fundamentos de la navegación y posicionamiento por satélite. Continuando con la actividad anterior, seguimos con GNSS, GPS y GLONASS. Quien les habla, el ingeniero Luis Ricardo Gutiérrez, director de línea de geodesia aplicada del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Sistema de posicionamiento global o Global Positioning System, GPS. Sistema de tiempo GPS. Sabemos que el tiempo es una magnitud observable fundamental. Así como lo es para cualquier otra de las ciencias, lo es para la constelación GPS. Existen diversas escalas de tiempo. Está el tiempo universal coordinado, está el tiempo atómico internacional. La constelación GPS se rige por el tiempo atómico internacional. Después de un cambio en los years que hubo hace poco tiempo, la diferencia de tiempo entre el tiempo atómico internacional y el universal coordinado son 17 segundos. El sistema de tiempo GPS posee su propia escala de tiempo, denominado tiempo GPS. Esta escala de tiempo atómico, siendo la unidad de tiempo el segundo, establecido en el sistema internacional, lo que nosotros conocemos como el sistema métrico. La constelación GPS está compuesta por relojes atómicos ubicados en las estaciones monitoras y los satélites como tal. Esta escala de tiempo es continua. Coincidió justamente el 5 de enero de 1980 con el tiempo universal coordinado. Pero el hecho de que hayan coincidido en ese momento no quiere decir que van a seguir continuamente. Hay variaciones. La diferencia se incluye en el mensaje de navegación del GPS. Es por eso lo importante de estas estaciones, que ya sean las máster o las de monitoreo, que se encargan constantemente de subir estos mensajes a los cuerpos artificiales y estos automáticamente ajustan sus relojes. Y por eso el tiempo de coordinación de estos satélites es pero muy preciso. Dentro de lo que son las escalas de tiempo del GPS tenemos el calendario GPS. ¿Por qué el calendario GPS? Si nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Exactamente. ¿Qué sucede? La constelación GPS viene sumando desde su lanzamiento y su puesta en órbita, viene con un constante, con una suma constante, es decir, para ellos no es como el calendario gregoriano que cada 365 días se repite. Este calendario es continuo y ellos lo van a trabajar a partir de semanas. O sea, todas las semanas del año ellos automáticamente las tienen codificadas por una numeración y es lo que se denomina semanas GPS. Si observamos este calendario, vemos que a simple vista es nuestro calendario gregoriano para junio del 2022. Perfectamente. Comienza el miércoles 1 y finaliza el jueves 30. Pero resulta que si ven a la izquierda tengo números de semana. Es decir, estas semanas que aparecen allí son los números de semanas que va contabilizando el sistema GPS. Hasta la fecha comenzaríamos con la semana 2212 y junio termina en la semana 2216. ¿Por qué yo tengo que estar muy pendiente de en qué semana yo realicé una medición o yo adquirí unos datos? Porque si yo necesito posteriormente adquirir algún tipo de datos de la constelación o de la NASA, ellos me los van a suministrar en paquetes de datos, pero estos paquetes de datos van a estar almacenados en base a las semanas de GPS. Por consiguiente, yo necesito conocer cuál es esta semana. No se asusten.
Estos calendarios ya uno los puede descargar tranquilamente desde internet. Uno simplemente abre Google, coloca calendario GPS y te lleva a varias páginas comerciales gratuitas que te dan la oportunidad de verificar y descargar los datos para esa semana GPS. Estructura fundamental de la señal GPS. La constelación GPS tiene una versatilidad que se debe al diseño de la estructura de la señal y los objetivos que persigue dicho sistema. Dentro de la estructura tengo el garantizar una alta precisión para la posición, ofrecer cobertura mundial, facilitar la navegación en tiempo real, muy importante, tolerar las interferencias intencionadas y no intencionadas. Posteriormente vamos a entender por qué existe este tipo de interferencia. Dar acceso ilimitado para usuarios civiles y militares y conseguir una posición inicial en un tiempo razonable o un tiempo corto. La estructura fundamental de la señal GPS se da con estos tres elementos: las portadoras, los códigos y el mensaje de navegación. Esta combinación de estos tres elementos me informan lo que es la señal GPS. Cada satélite transmite su señal en distintas frecuencias, como cuando usamos radios. Los que han visto o han trabajado con radios de onda corta o de larga distancia se han dado cuenta que, o lo de la policía también, pues, o protección civil, los bomberos, cada uno de estos radios tienen varias frecuencias y tú decides, en base a tu trabajo, en cuál de ellas vas a colocar tu radio para mantenerte informado o informar en caso de algún imprevisto o algún problema. La constelación GPS no escapa de ese tipo de información. ¿Qué sucede? Los satélites GPS están conformados por portadoras en la banda L, L1, L2 y L5. Cuando me hablan de portadoras, son elementos o es la señal, pues, para que lo podamos visualizar mejor. Es esa señal que viaja por medio de las ondas desde el satélite hasta el receptor y que cada vez que transmitan van a traer una información y esa información la va a captar este receptor. Y estas portadoras trabajan con códigos y mensajes que están modulados sobre cada una de estas portadoras. La frecuencia fundamental como tal para la constelación GPS es 10.23 MHz, que para cada una de estas portadoras en la banda L, la L1, L2 y L5, tienen una modificación. ¿Por qué? La frecuencia fundamental, excelente, es mi base. Pero cuando yo quiero modular por la L1, yo voy a multiplicar esa frecuencia por 154. Si quiero modular por la L2, lo hago por 120. Y si quiero modular por la L5, por 115. Se preguntarán, ¿por qué? Recuerden que no es una sola constelación, existen varias constelaciones. Cada una trabaja con una frecuencia diferente. Por consiguiente, necesito trabajar dentro de un rango del espectro electromagnético en el cual yo pueda transmitir los datos y que esos datos puedan ser recibidos con la menor cantidad de perturbaciones y ruidos posibles. En el caso de la portadora L1, si yo multiplico esa frecuencia fundamental por 154, me queda que la frecuencia va a ser de 1575,42 MHz. Pero el código con el que yo voy a transmitir es de 1023. Cuando estoy trabajando con el código CA.
Pero si trabajo con el código P, que era mayormente el código militar inicialmente cuando se estableció la señal, trabajo con la frecuencia fundamental, que es 10,23. Si se fijan, para la L2 y para la L5, la variación es 1023 y 10,23. Pero fíjense que SA y L2C trabajan en la misma. Pero resulta que la onda, la frecuencia fundamental donde ya están transmitiendo, varía. Ahora, la parte militar tiene un nuevo código, que es el código M. Para la parte civil, vamos a trabajar con las portadoras L1, L2, L5, el código CA, el código L2C, código L5, con P y con Q5. El código militar obviamente trabaja en una nueva frecuencia, pero es una frecuencia única y exclusivamente para la parte militar. Acá pueden ver un otro gráfico donde pueden visualizar mejor los valores y que ahora vamos a entender que el mensaje de navegación o los almanaques, las efemérides que transmiten nuestros satélites y las estaciones tienen un peso de 50 bytes por segundo. O sea que no entran en la misma velocidad con la que transmiten nuestras portadoras. En este esquema podemos ver las portadoras que son frecuencias en la banda L. Si nosotros tenemos portadoras que se originan a partir de frecuencia fundamental, la cual es 1023 MHz, y es sometida a multiplicadores. Recuerden, para L1 154, para L2 120 y para L5 115, las cuales van a generar tres portadoras o tres archivos, como los quieran, se les pueden ver más fácil, pues. Y me van a decir que el L1 tiene 1575,42 MHz, la L2 1227,60 MHz y la L5 1176,45 MHz. Estas portadoras se modulan en códigos y mensajes de navegación. La portadora L2, si lo multiplico por la frecuencia fundamental por 120 y L5 por 115,
únicamente era modulado el código P sobre la portadora L2. Actualmente, con los satélites del bloque 2R y el bloque 3, se transmitirá la segunda señal civil, que es la L2C, modulada sobre esta misma portadora. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato? El Pi inicialmente era para militares, ya no lo es. Por consiguiente, ya pueden modular otras portadoras sobre este mismo código. El uso de diferentes frecuencias minimiza el efecto ionosférico. Y el uso de frecuencias altas en la banda L se debe a lo siguiente. Los retardos ionosféricos son sustancialmente menores. Requiere de un ancho de banda para transmitirlo y es más fácil la asignación del canal de comunicación. La estimación de posición en tiempo real también debe ser capaz de ofrecer velocidad. El código CA o Quartz Acquisition. El código CA tiene una longitud de onda de 293.1 metros. Es menos complejo y es para todo usuario. Transmite 1023 dígitos binarios generados por cada uno de los satélites y se modula en la portadora L1. El código P o Precision o protegido me dice que tiene una frecuencia que es la fundamental, que es de 10,23 MHz y transmite 10,23 millones de dígitos binarios, diseñado para propósitos militares. Por tanto, tiene acceso restringido. Es de código encriptado, denominado código Y. Surge de modular las portadoras L1 y L2. Al ser un código encriptado, genera anti-spoofing mediante el código Y. El mensaje de navegación. El mensaje es el que surge de la modulación de frecuencias sobre las portadoras. Se transmite a una velocidad de 50 bytes por segundo. Es parte vital dentro de la estructura de la señal.
contiene o provee información importante. Esta información está asociada a la órbita de los satélites, como posición o coordenadas de los satélites, o sea, las efemérides del satélite, necesarias para la trilateración, derivas de los relojes, coeficientes de corrección atmosférica y estatus de la constelación. Pero aparte de esta información importante, tenemos que tener en cuenta que este mensaje es para cada satélite. O sea, cada satélite transmite su propio mensaje. O sea, son como personas individuales y cada uno va a generar su propia información. La modernización del GPS, el primer paso fue el fin de la disponibilidad selectiva o el anti-spoofing, que fue en el año 2000. Se enfoca en la actualización del segmento espacial y en el segmento de control. Si recuerdan que eso lo vimos y se explicó en el segundo video. El lanzamiento de nuevos satélites y nuevas señales para el uso civil, como fueron la L2C, la L5 y L1C. En el 2005, el lanzamiento de nuevos satélites para la modernización del bloque 2R y el M, que actualmente tiene 7 satélites operativos. En el 2010, los primeros lanzamientos de satélites del bloque 2F, en total 12 satélites operativos actualmente. Inició el lanzamiento de satélites del bloque 3 para el año 2008, implementando la señal L1C en la portadora L1 y eliminación por completo de la disponibilidad selectiva o anti-spoofing. En la actualización del segmento de control, comenzamos con el reemplazar la estructura original del control maestro con modernas tecnologías enmarcado dentro del plan de la evolución de la arquitectura, mayor cantidad de estaciones monitor, la implementación del nuevo sistema de control operacional, anexando nuevas capacidades al segmento de control como tal. El último lanzamiento registrado, el 1 de julio del 2020, pertenece al GPS 3 y fue parte de las pruebas que se le hicieron a este segmento de control para controlar este sensor en el espacio.